presentado una acción de inconstitucionalidad ya el año pasado. O sea, dentro del plazo establecido en la ley, en junio había presentado, y después de un año, casi un año que estuvo en el despacho de uno de los ministros, en este caso el ministro Garay Zucolillo, yo había presentado urgimiento, se había dado a publicidad, se había publicado por los medios masivos de comunicación la inoperancia de la Corte, específicamente la inacción del ministro César Garay, que hasta el último momento tenía en su despacho y nunca se expidió sobre si iba a entender en el caso o no, teniendo en cuenta que la Sala Constitucional de la Corte Suprema es la que tiene que entender en estos tipos de acciones. Recordando que si la ley no dice que tiene que entender el Pleno de la Corte, entonces la sala competente es la Sala Constitucional para que se expida en una acción de inconstitucionalidad. En mi caso, a través de la inhibición o por culpa de la inhibición o por problemas de inhibición de la que era integrante natural en aquel entonces de la Sala Constitucional, la doctora Vareiro de Módica, había llegado mi expediente, mi acción hasta el ministro Garay, el que nunca se pidió. Tal es así que tuve que presentar los correspondientes urgimientos. Se había dado a publicidad esta circunstancia anómala desde todo punto de vista. Tal es así que el ministro Garay tuvo que soltar el expediente. A partir de ahí, la Sala Constitucional se integró y en consecuencia se le dio el trámite correspondiente. Es decir, admitió la acción de inconstitucionalidad de la Sala Constitucional y en consecuencia se le dio el trámite, que no es otra cosa sino enviar, o sea, notificar al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, había cuenta de que la resolución que se impugna es la resolución de la Cámara de Diputados. Como así también se había dado traslado, se le corrió vista al Ministerio Público, que tiene participación en una acción de inconstitucionalidad. En este momento, tanto la Cámara de Diputados como el Ministerio Público ya se expidieron sobre el particular. En tal sentido, cabe señalar que el Ministerio Público en su dictamen habla de que fue una resolución anómala, incongruente, ilegal e inconstitucional, y recomienda mi reposición a mi cargo de miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ya posteriormente la Sala Constitucional dictó una providencia en donde queda auto para sentencia, es decir, para que se emita la resolución de fondo, o sea, que se dicte sentencia definitiva haciendo lugar a mi planteamiento. Pero en este momento surgió un problema. Había cuenta de que el ministro Víctor Ríos, que es integrante de la Sala Constitucional, también había solicitado que el Pleno de la Corte entienda en mi proceso. Y por esa circunstancia, en este momento vuelve otra vez el expediente hasta el despacho de Garay Zucolillo, que fue el ministro, que es el ministro que ya en su momento se había inhibido, pero porque un ministro de la Sala Constitucional solicitó que el Pleno, es decir, todos los ministros entiendan en el proceso, volvió otra vez el expediente hasta el despacho del ministro Garay. Y es él el que tiene en este momento, pero yo creo que inexorablemente tiene que expedirse, o sea, tiene que soltar este expediente. Ayer precisamente estuve por la Corte, sí. Estoy solicitando acceder a una copia simple de la acción de inconstitucionalidad,
pero lamentablemente no tuve acceso porque el ministro tiene en su despacho, pero estimo que a más tardar entre hoy o el lunes por ahí ya estaría de vuelta soltando el expediente para que se pueda dictar sentencia en el caso. Sí. Bueno, de ser favorable esto para usted, ¿volvería entonces? ¿Y cómo es la duración a partir de ahí, diputado? Y la duración, no sé, no entendí bien. La duración, ¿cuánto tiempo usted tiene que permanecer otra vez en el jurado? Y el periodo de duración del mandato del miembro del jurado es igual al periodo para el cual fui electo en la Cámara de Diputados. Es decir, la duración legalmente y constitucionalmente es de 5 años, es decir, hasta el 30 de junio del año 2022. Exacto. Ya para completar el periodo sería entonces su regreso eventualmente. Así mismo es, bueno, así mismo es. Coincide con el periodo al cual fui electo en la Cámara de Diputados.